Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. Un día después de la performance del presidente Gabriel Boric ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde anunció la candidatura de la presidenta o expresidenta Bachelet para el cargo de secretario general de las Naciones Unidas, y además una crítica, sin mencionarlo, directa a Donald Trump, quien además se tomó 55 minutos, mucho más de lo que tienen las autoridades para hacer sus discursos ante la Asamblea General, en un discurso bastante delirante, donde arremetió contra todos y finalmente planteó uno de los puntos más controversiales, ¿no? Al señalar que el cambio climático es una gran estafa. De ese punto se tomó el presidente Gabriel Boric, sin mencionarlo, para señalar que había personas que derechamente hablaban mentiras. Todo esto ha generado comentarios, críticas, ¿verdad?, respecto de si esto va a afectar la candidatura que él está promocionando, la propia candidatura de la presidenta Bachelet. Bueno, vamos a estar hablando de este discurso de Donald Trump, que ha generado mucha controversia, que hay muchos elementos que fueron señalados en esos largos 55 minutos, y les cuento que en el siguiente bloque vamos a estar conversando con el politólogo argentino, director de la consultora de escenarios, Pablo Tuzón, también a propósito de lo que está pasando en Argentina con la situación de Milei, de su gobierno, de la economía y de su viaje a Estados Unidos para pedir ayuda, socorro a Estados Unidos, y Trump diciendo que por supuesto lo va a ayudar. Vamos a entrar inmediatamente en materia política porque ya sabemos que comenzaron las campañas presidenciales, la campaña misma, pero antes permítanme que salude a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales está acreditada por 6 años en nivel de excelencia y es una de las mejores universidades del país. Conoce más en admisión.udp.cl. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, @elmostrador podcast con B corta, para que puedas acceder a todo el material multimedia del Mostrador. No te olvides, suscríbete, porque eso también nos ayuda a nosotros a hacer un periodismo independiente, con capacidad de investigar y de poder efectivamente abordar temas que no necesariamente tocan otros medios. @elmostrador podcast con B corta. Vamos entonces a conversar sobre todo esto que les planteaba, pero también los efectos que puede tener en la campaña presidencial, con la analista política, socia fundadora de DataVoz y vicepresidenta de Wayport Latam, Paulina Valenzuela. Paulina, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros una vez más. Hola, buenos días, Mina. Muchas gracias por la invitación nuevamente a De conversar. todas maneras, Paulina, ayer vimos, ¿no?, este anuncio del presidente Boric respecto de la candidatura de Michelle Bachelet, pero las candidaturas que puntean en la derecha, tanto Kast como Matei, decidieron no tomar una postura directamente. Y te quiero preguntar, ¿todo esto tiene o no efecto en la campaña? O sea, a ver, yo lo separaría en dos niveles. Efecto tiene porque genera ruido mediático, digamos, en términos de cómo ellos responden a esta nominación, que de paso, digamos, que fue bien diferente. O sea, Kast tuvo una respuesta bastante más normal, digamos, desde la perspectiva de señalar que esto era como si se ganaba un campeonato de fútbol o un chileno lograba una posición importante en una organización internacional. Evidentemente que era un orgullo para Chile. En tanto, Matei, por ejemplo, fue más cauta, bastante más cauta, digamos, en términos de no señalar ni decir nada respecto de ella. Lo cual es curioso porque podría haber sido al revés, digamos, términos incluso como de defender una posición de una mujer en una organización internacional. Pero desde la perspectiva de la adhesión declarada en las Ya. encuestas o de voto, yo no creo que tenga ninguna implicancia. O sea, no, creo que son temas que realmente le interesan al mundo más politizado,
y ese segmento sabemos que tiene posiciones ya bastante más definidas. De hecho, yo creo que las encuestas lo que hoy día reflejan es básicamente a ese electorado, más que el electorado desafectado, desinteresado, que está bastante más lejos de estos temas. Entonces, no, realmente no creo. También puede ser que afecte un poco más la visión que las personas tengan respecto al gobierno, de la posición del presidente, pero ¿Mm? no desde el punto de vista, particularmente la campaña en términos de adhesión, no creo que tenga ningún impacto, digamos. Claro, ¿qué es lo que a ti te llamó la atención respecto porque tú haces el distingo, ¿no? Entre un cast que reacciona contrario a lo que se esperaría, mucho más contrario a un liderazgo como el liderazgo de la presidenta Bachelet, respecto de cómo debiera responder una candidata de la centro derecha? Sí, me llamó la atención, porque, o sea, hasta por sororidad, probablemente ella podría haber sido un poco más efusiva en términos de decir que es un honor para Chile, en fin, o sea, uno no tiene por qué evaluar o más bien hacer un juicio respecto del desempeño de ella, particularmente en el área de derechos humanos, el que tuvo la presidenta, que fue más criticada, digamos, pero podría haber sido al revés, y Kast, desde una posición muchísimo más antagónica en términos políticos respecto de Michelle Bachelet, podría haber sido más crítica. Entonces, llama la atención que la conducta fue inversa. Después los otros candidatos hablan más desde su lugar, Kaiser, Parisi, en fin, la propia Ujú. Jara, ¿sabes? Como que ahí hubo más coherencia, pero estas dos respuestas, que fueron las primeras, digamos, me llamaron la atención en términos de que yo hubiese esperado que hubiese sido más bien al revés. Pero bueno, fue curioso el comentario de cada uno de ellos respecto a esta nominación. Claro, porque en el fondo lo que ahí puede también revelarse es, por ejemplo, en el caso de Matei, ¿no? Cómo manejar un tema que podría tener efecto. Es que esa es la pregunta que te quiero hacer, si que acaso es un error creer que porque tú estás apoyando una carta fuerte en el sentido de la experiencia que tiene, qué duda cabe, no solo por ser 2 veces presidenta de Chile, sino la experiencia que tiene en las mismas Naciones Unidas, ¿eso puede favorecer a la candidatura de la centroizquierda? Claro, o sea, si la lógica de su reacción estuvo ese análisis, a mí no me hace mucho sentido, porque la verdad que no creo que la favorezca o que perjudique a la candidatura del oficialismo. Yo creo que son movimientos poco reflexionados, por decirlo así, poco reflexivos respecto de temas que son más bien transversales. Evidentemente uno puede tener críticas respecto al desempeño de la expresidenta en algunos cargos públicos, pero es una cosa menor, o sea, no creo que sea tan significativo para tomar una posición casi como que no es relevante y solo nos tenemos que preocupar de los problemas que hay en Chile. Pero te repito, Mirna, yo creo que Claro, eso queda más para la comparación de la élite política, de los más claro. interesados, pero en realidad, desde la perspectiva de la adhesión o de la intención de voto, no le veo no creo que tenga ningún efecto significativo. Pero es Perf- interesante que claro, refleja un poco cómo se conducen los candidatos respecto a temas que son más bien internacionales o de relevancia para Chile. correcto. Vamos a Eso lo es que ha curioso. pasado. Exactamente, y además siempre aquí hay un tema, cuando no tienes planificado, cuando no está estudiado, cuando no está coacheado, ¿no? O sea, Exacto, exacto. tienes todos sabían en todo caso que el presidente iba a hacer este anuncio, en otras palabras, no lo había dicho él, pero era evidente que lo iba a hacer, o sea, no iba a perder la tremenda oportunidad que tenía, ¿no? Su último discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas como presidente de Chile. Déjame preguntarte lo siguiente, Paulina, porque venimos de posdebate y Sí. de comienzo, ¿no es cierto?, ya formal de la campaña, de la propaganda. Y Evelyn Matei acaba de sacar un video que tuvo como polémica porque aparecieron, no sé, Beatriz Evia, la expresidenta del Consejo Constitucional, o digamos, figuras del Partido Republicano. Le generó ruido porque ella hablaba de los extremos, pero te quiero preguntar, esta apuesta que hace Evelyn Matei de plantearse como entre los extremos, yo estoy aquí al medio, y de aparecer ahora buscando puentes con una mirada distinta, pues, menos belicosa, como pudo haber sido en otro minuto, ¿le puede rendir eh, frutos para dejar de estar pegada en el tercer lugar? O sea, a ver, yo creo que efectivamente había un cambio.
y en eso coincido contigo que en las últimas semanas ella, efectivamente, incluso en el debate, digamos, se notó un cambio en su actitud menos confrontacional o belicosa, como tú dices, y al parecer, por lo menos las encuestas que circularon después, que mostraron una leve alza, leve, digamos, diría, en algunas no eran para nada significativas, digamos. En el fondo lo que yo creo que ella volvió un poco a sus niveles un poquito cíclicos que ha tenido en el último tiempo, ¿no? Yo no veo una subida tan significativa, tan relevante en términos de datos por ahora, que pueda ser atribuible a ese cambio. Pero es Ya. cierto que se ha calmado la campaña para ella en términos de tener menos conflictos. Pero siempre se le abren puertas. Y por ejemplo, el tema del video es como una cosa de, lo voy a decir de esta manera, como que estamos siempre esperando que pase algo, como que Mm, a ver qué viene ahora, digamos, qué va a pasar ahora, en términos de generar esta tensión interna en su conglomerado, eh, porque básicamente yo creo que una de las cosas que a Matei le ha pasado y que lo hemos visto en los estudios, como se refleja su liderazgo, es que le ha costado mucho tener una cohesión interna en su comando y en su bloque, digamos, en términos de que cada uno de sus aliados o adherentes o quienes la están apoyando tengan un discurso común y alineado. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas efectivamente afecta, pero desde la perspectiva de la adhesión, yo creo que vamos a seguir viendo esto, Mina, salvo que pase algo muy significativo, este como estancamiento que hay en la encuesta en todos, digamos, como que todos tienen techo ya por un buen tiempo. Entonces, los espacios de crecimiento probablemente van a estar dados para los candidatos más pequeños, menos conocidos, los que tienen menos rechazo, más bajos niveles de conocimiento, en fin, como que creo que en ese caso para Matei va a ser Matei tiene que ir a sacar votos de distintos lados, digamos, de alguna manera, y es natural que esté mirando más al centro, pero ahora apareció Harold May Nichols, que está avanzando, digamos, en este camino, con una estrategia bastante como orientada al centro. Entonces, como que le surgió ahora otro flanco que enfrentar, digamos, y ese es un gran tema, porque yo creo que efectivamente en la derecha la dispersión de las adhesiones es mayor. Es verdad que Kast viene hace rato en el primer lugar y punteando con holgura, pero es probable que si ella mantiene esto, creo yo, esta calma, esta ya, serenidad y alineado su comando, puede que suba. No sé si le alcance, ya. no sé si le alcance, pero bueno, es como, es su estrategia desde el día uno, yo creo que ese es el punto. Ha tratado de apuntar a distintos segmentos y bueno, y al parecer eventualmente podría ser que por aquí puede estar mejor, pero no sé si le alcance. Claro, pero mira, se abrió otro flanco, pues ahora la Sociedad Nacional de Agricultura, ¿no es cierto?, cuando señala Mm. este planteamiento de hay que regularizar a los migrantes para tener Exacto. mano de obra, y viene Jimena Rincón, senadora que apoya a Matei, diciendo me parece, y al tiro se produce un problema en Chile Vamos, ¿no es cierto?, desmarques, en fin. Ese tipo de Exacto. cuestiones son parte de lo que tú describes, ¿no? Totalmente, sí, es que es un problema, por eso te digo que no sabemos qué viene. Yo creo que para ella ese nivel de incertidumbre y para su equipo es complicado, porque tienen ¿cómo controlan todos estos flancos de que cuando salen ciertos temas, que evidentemente en los que no están tan alineados internamente, le generan un problema a la candidata, pues tiene que entrar a explicar o defender o incluso retar, por decirlo de alguna manera, a algunos de los que están detrás de esta vocería, es una complicación. Pero nuevamente, y en esto yo, por lo menos por lo que nosotros hemos analizado, visto los datos, ella igual tiene bajos niveles de rechazo en comparación a Cast y Jara, tiene un nivel de conocimiento más alto, entonces yo creo que ella todavía tiene espacio para manejar esto porque efectivamente estos conflictos son más visibles para la élite y para los más interesados en política, pero para este electorado más volátil o líquido, como se le llama ahora, que está más lejos y que va a tomar una decisión muy cerca, a lo mejor la calma, la serenidad pueden ser un elemento más central a la hora de tomar la decisión y la convicción de que ella tiene equipo para gobernar. Y ahí nos metemos en otros temas, porque está el tema de la gobernabilidad, de la moderación, que son otras variables que también van a entrar en juego probablemente en la decisión del electorado más cerca de la fecha, que estamos menos de 2 meses ya.
de la Claro, elección. ya, pero entonces asumimos que hay poco tiempo para Mm, que esto, porque es interesante lo que tú acabas de decir, Paulina. Tú hablas de un estancamiento de todos, o sea, Cast sube, baja, 6 puntos según la academia en el último mes, pero en general se mantiene más o menos estable. Lo mismo pasa con Jara, lo propio pasa con Matei, con estos puntitos 2, 3, claro. etcétera, ¿no? Por qué está ese estancamiento, dirías tú? Yo tengo, también son hipótesis, mira, pero mi Por sensación es un supuesto. cansancio o sea, o sea, a ver, yo creo que ya llegamos a los topes de la distribución del electorado del votante habitual. Esa es como la sensación que yo tengo en términos de la declaración. Lo que nos queda por ahora es ver cómo se comporta el votante obligado, que en ese sentido probablemente el estudio que hace el panel de la Universidad del Desarrollo, panel UDD, Ya, que muestra generalmente los resultados, los datos separados por votante obligado, te da buenas pistas en que el votante obligado probablemente tiene hoy día una decisión mucho más firme por el candidato Kast. Pero, yo sigo pensando que la gente, ese tipo de gente no está contestando las encuestas. Entonces no sabemos exactamente cómo se va a comportar. Entonces esto es un estado de las cosas que se va a mantener por un tiempo y que los movimientos van a ser menores porque tampoco hay nada nuevo bajo el sol. Lo único nuevo, diría yo, hoy día es Harold May Nichols, aunque eso no lo puedo decir, es lo único más nuevo de la oferta presidencial. Al resto todos los conocemos, el resto todos sabemos cómo son, sabemos lo que ofrecen. Entonces o pasa algo muy significativo o algo muy complejo, alguna de las candidaturas, para que se produzca un cambio en la adhesión muy grande, o esta estabilidad la vamos a observar, salvo que estas candidaturas nuevas o que empiecen a presentar a dar más información, como es el caso de Marco Enrique Minami, que va a presentar mañana su programa, ya. algo muy novedoso que conecte, pero tampoco creo que sea tan influyente. Sí, es bien fome, ¿eh? Sí, Sí, lo que es estamos que yo sé, haciendo es es que como fome, nada nuevo, digamos, así como, claro, claro, exactamente. pero mira, pero ahí entraste en un punto, Paulina Valenzuela, que tiene que ver con los equipos. O sea, Mm. tenemos acá tres candidaturas donde principalmente desde mi punto de vista, no sé si tú lo compartes, yo creo que la que tiene más definido el detalle de sus equipos y con experiencia de gobierno, por cierto, es Evelyn Matei, ¿no? O Claro. sea, está claro que ella tiene un contingente que no está mostrando ni Jara y con un cast que nunca ha gobernado, entonces uno no sabe cómo, con qué equipo, en fin, ¿no? Por lo tanto, te pregunto, ¿eso influye en ese votante obligado? ¿El que haya mejor señales de gobernabilidad por acá o por allá? En este momento, en términos de la declaración de su adhesión, no lo creo, porque no están informados. Entonces ellos no, que aparezcan personajes que no conocen y que no saben cómo se comportan, o que los conocen a media, yo creo que no afecta. Pero en la medida que nos acerquemos a la fecha de decisión, es evidente que si aparecen personajes que les generan un poco más de confianza, puede que el voto se mueva, sobre todo por la conversación interna, familiar, en la que se discuta, digamos, quiénes están detrás, qué es lo que van a hacer. Yo creo que puede mover puntos, por decirlo así. Mm. Pero, pero yo sigo pensando que, claro, es importante el equipo, es que todavía tengo mis dudas para quién es tan relevante hoy día conocer el equipo. Yo creo que básicamente para el electorado más habitual o para la élite política, pero para los votantes obligados, probablemente la conexión con el candidato, la credibilidad que le dé el candidato, la confianza que le dé el candidato en que lo que le está ofreciendo lo va a hacer, yo creo que es bien central. O sea, el tema de la confianza sobre la persona. Este es un país bien presidencialista en términos en términos emocionales, digamos. O sea, como que para nosotros es muy importante que nuestro líder o lideresa sea una persona de confianza y que creemos que tiene la capacidad de hacer las cosas. Entonces yo creo que eso es probablemente lo que va a influir más en el electorado obligado, pero ese es un electorado que yo creo que hoy día observa desde la vereda al frente, deja que se den las discusiones, las peleas, los conflictos y ve que el votante habitual mantiene una estabilidad en los números que llega a ser bien notable. O sea, como que no hay Claro, mucha variación. claro, porque tu tesis es que lo que se está reflejando en las encuestas es el votante
habitual. Pero mira, ¿por qué te preguntaba esto de los equipos? Porque tú mencionas a Harold May Nichols, que puede ser efectivamente una carta que vaya subiendo un poquito, ¿no? En las encuestas y no sé cuánto se podría proyectar que puede llegar a sacar, pero no tiene equipo. O sea, ¿qué Claro. puede? ¿Te fijas? Entonces, yo te pregunto, ¿eso lo evalúa ese votante al momento de votar por un candidato o la emoción? ¿Me cae bien? Encuentro que este es el liderazgo que yo ando buscando. O sea, yo creo que sí va a influir, pero más cerca de la elección. No Ya. creo que ahora, digamos, la declaración que ¿Mm? hacen. Pero, porque es evidente que tienen que mostrar, o sea, Claro, tienen que los acompaña, no te puedes parar frente al país solo, digamos, que es un poco lo que pasa con algunos de los candidatos. Y que el que te acompañe sea alguien en que uno confíe y crea, digamos. O sea, no es menor que en el caso de Matei, Ignacio Briones, como un rostro importante del programa económico, ¿te fijas? Porque es una persona que efectivamente tiene un grado de conocimiento, no máximo, pero y de confianza en términos del país. Entonces, yo sí creo que es relevante al final, pero no creo que sea el factor más determinante a la hora de optar por un candidato. Ese es un punto. O sea, me parece perfecto. necesario, eh, importante, pero no Claro. completamente determinante. Ya, No sé si dime una cosa. claro, claro. Totalmente. Y este tema, a ver, este ruido que se produce por el lado de Jara, con un presidente de la ADC que avisa por medios o por los medios, ¿no? Que no está el programa listo, que tendría que haber estado el 17, que por qué no está si ya estamos a 22. Te pregunto, ¿también influye, genera ruido, ensucia la campaña de Jara? ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, claro que es evidente, porque tiene el mismo efecto lo que ocurre con Matei, sí, es la misma lógica, Claro, digamos, o sea, cómo se te desalinean, cómo aparecen estos personajes por fuera, o sea, se supone que son de tu equipo, pero en realidad salen haciendo públicamente una crítica. Esto es como el típico dicho, los trapos sucios se lavan en casa, digamos. claro, Una campaña, uno lo que espera es que haya alineación de las personas que están detrás, que todos estén en la misma línea y si hay una crítica que la hagan internamente para que se haga la corrección. Eso es lo natural de un equipo. Eh, pero yo creo que con estas cosas reflejan lo difícil que es mantener unidas coaliciones, que no sé a quién escuché el otro día que hablaba que están pegadas con chicle. Entonces que es muy fácil que se despeguen, digamos, que aparezcan estas como salidas en el camino que te generan una cierta complicación, que generan dudas respecto a la cohesión interna, pero probablemente eso nuevamente es un juicio, o sea, es una situación que afecta más al votante más politizado al que mira desde el frente y que me interesa saber cómo le van a resolver los problemas al día siguiente que hayan ganado la elección. Sí, yo creo que es un momento absolutamente. fundamental. Mm. ¿Y qué pasa con Kast? ¿Cómo lo ves tú? Porque uno escucha su discurso y es, pero un manual. Emergencia económica, primero, emergencia en seguridad, emergencia económica, emergencia social, y y lo va repitiendo una, otra y otra, y de repente saca alguna carta. Ahora la inmigración ilegal será un delito. Ya lo fue, entre paréntesis, años pasados Claro, y nunca hubo más inmigración ilegal entre el 2021, entre el claro. 2020 y 21, cuando era delito, pero ya, son frases que pueden llegar al electorado o a ese electorado, como dices tú, Ujú. obligado. O sea, yo creo que en general los candidatos hoy día están muy pegados en las preocupaciones que están como en el iceberg de la población, que están arriba. Ujú. Seguridad, migración, entre comillas, irregular, crecimiento económico, en fin. Pero en el fondo esa es la punta del iceberg. Abajo están todas las preocupaciones que son del día a día de las personas: salud, vivienda, pensiones, educación. Entonces, yo creo que Kast efectivamente sigue hablando, y bueno, y no es el único, en realidad, siguen hablando desde la lógica de lo que aparece en la encuesta, las tres principales preocupaciones de los chilenos, que todas las encuestas siempre muestran lo mismo, digamos. Pero que cuando tú entras en una conversación más profunda con esa ciudadanía, te das cuenta que tienen otros temas, otras preocupaciones que efectivamente están en su día a día. Entonces, mi impresión es que esto se desgasta, porque ya y para todo opera bien, ¿no? O sea, yo creo que Ujú. en la campaña todavía quedan poco menos de 2 meses, es harto. Y si uno observa lo que ocurrió estos días, es como que yo creo que fue efecto 18, ¿ah? Que no se A nota que la ver, campaña partió, está como todavía claro. no hay nada muy intenso. Entonces, creo que la línea base está esta semana, como desde el punto de vista de las encuestas, de lo que la gente está captando, y ahora en adelante
deberían desplegarse con más detalle y optar probablemente por algunas temáticas cada uno de ellos, porque hablar de todo o hablar de todos los temas y que van a resolver todo, bien, pero sabemos que eso no. Yo tengo la impresión de que hoy día ese electorado es más crítico, más exigente y que ya está cansado un poco de, bueno, ok, sí, queremos un mejor país, ok, pero dime cómo vas a resolver este problema en particular el día siguiente que salgas electo o electa presidente. Entonces, mm, yo creo que esto se va agotando. Hay como un cansancio, diría yo, y hay que tener cuidado con eso porque todavía queda tiempo y hay mucho que comunicar, y creo que los candidatos todavía siguen en esa parte de arriba, digamos, del iceberg y no han profundizado y van a tener que optar. Yo creo que no va a quedar otra, porque si no, ¿cómo hacen la diferencia? Si las Es personas no que, logran identificar claro, dónde está tu valor, tu fortaleza y qué es lo que tú puedes cambiar, ¿cómo pretenden que ellos voten? Ese electorado del que yo te hablo, no el otro. El el obligado para mí. electorado, el obligado, estás hablando. Claro, lo obligado. Para mí el electorado habitual es como que ya está, se para desde, porque además el electorado habitual se para desde una lógica más ideológica y partidaria, digamos. En cambio, Ujú. el obligado, que es el en contra y el rechazo, que es una Ujú. porción importante de ese grupo, ellos eligen por otras razones. Entonces, Claro. yo creo que los candidatos van a tener que como focalizarse en algo en particular, si no, esta va a ser una conversación en las nubes, digamos, sin Ya. ponerlo por tierra. Pero espérame, pero cuando tú dices eso, por ejemplo, si Cast ofrece elemento que te decía, ¿no? De que se va a volver a hacer o sea, que va en el fondo a propender a que la inmigración ilegal sea nuevamente un delito. Eso, tú dirías que la gente hace esa bajada, pero ¿cómo lo va a lograr? Pero va a lograr, o sea, ¿te fijas lo que te quiero preguntar? O sea, Sí, sí, ¿realmente sí, hacen yo entiendo. ¿hace la gente esa disquisición internamente? No, no, o sea, no, no la hace, pero todos lo dicen. Ya. Entonces, Ah, eso es lo que correcto. hago ¿Qué me yo, claro, ofrece o de sea, nuevo? ¿Qué me ofrece claro, de ya, nuevo? ya. Claro, Ya, todos dicen que van a hacer eso. Ok, correcto. estamos Vale, todos de acuerdo en que todos, porque todos lo dicen, digamos. por Entonces, pero ¿cuál supuesto. es la diferencia? Entonces, Te esa entiendo. sutileza, y por eso, Mirna, que yo creo que los debates son Ya, interesantes, porque en los debates los pone a los ocho ahí. Entonces, los ocho tienen que perfecto. hacer la distinción y la diferencia. Yo digo, sí, voy a combatir la migración irregular. Ok, estamos todos de acuerdo con. Pero cada uno va a decir el cómo, y ahí lo que observamos en la última, que fue interesante en el Ya, debate, es como el grado o la forma en que yo quiero combatir eso. Y ahí sale la declaración de Parisi, que quiere minar y que automáticamente tiene una reacción en algunos de los otros claro. candidatos que lo tratan prácticamente como de inhumano. Entonces, te fijas que a eso me refiero yo como, sí, ok, estamos todos de acuerdo en que vamos a hacer esto y yo voy a ser el primero en combatirlo, ok, pero bueno, dime cómo, digamos. Entonces yo creo que ahí es donde se van a hacer las distinciones, creo. Perfecto, Pero necesitas perfecto. ponerlos a todos en un espacio público, como en la plaza pública, digamos, a que la ciudadanía escuche esto y eso. Bueno, y ahí está la responsabilidad de ustedes, de los medios, de abrir esos espacios para llevar a los candidatos a ese lugar y que hagan esas precisiones. No podemos seguir con el discurso tan etéreo, digamos, Pero creo yo. absolutamente. Y de hecho, si tú te fijas, ¿no? Hay ciertos candidatos, el propio Kast, ¿no es cierto?, que evitan entrar en detalles de los detalles. O sea, ya le pasó en una entrevista con estos 6.000 millones de dólares que quiere recortar en el primer Claro, año y medio, que dijo, no, no voy a dar la fórmula. Bueno, entonces la fórmula ¿cuál es? Si no existe, le decían otros, ¿verdad? Bueno, pero exactamente. quería preguntarte antes que se nos acabe el tiempo, Paulina Valenzuela, de lo que ustedes han estudiado, tanto Kast como Jara tienen altos niveles de rechazo. Muy ¿Cuánto alto. influye eso en el momento ya de estar en la Cámara Secreta votando por uno u otro? O sea, es muy importante porque además no es solo que tengan altos niveles de rechazo, sino que tienen altos niveles de conocimiento. O sea, la gente ya, ¿Ya? ya sabe quiénes son, digamos. Entonces no es como Correcto. una novedad. No Ujú. hay un espacio para decir, ya te rechazo, pero igual te quiero conocer, digamos. Entonces, ese es muy complicado para estos dos candidatos. Yo creo que ellos están en la peor, por decirlo de alguna manera, entre comillas, la peor situación de campaña, porque tienen que convencer a personas que hoy día los miran con sospecha, con curiosidad y con un juicio crítico. Eh, Definitivamente yo creo que hoy día quienes en esas variables de rechazo y conocimiento pueden estar un poco mejor
efectivamente Matei y los candidatos más pequeños, digamos. Entonces, yo creo que para Jara y Kast la pista está difícil, complicada, digamos. A lo mejor por eso que son más imprecisos en términos de lo que cuentan o dicen que van a Claro. hacer, porque no quieren correr el riesgo de cometer los errores que se han cometido probablemente en la campaña de Matei, de estas salidas como de estas desalineaciones, Claro. porque así generan dudas. Entonces, creo que ellos se mueven en una cornisa, por decirlo de alguna manera. Tiene que ser muchísimo más cuidadoso. Y es efectivamente más complicado para ellos, porque el rechazo está instalado. Los dos son los Sí, que tienen rechazo, digamos. claro, muy cortito porque ahora sí que tengo que cerrar, pero el Sí. rechazo a Jara, ¿en qué se manifiesta hoy día? Bueno, naturalmente el tema del comunismo, del Sigue anticomunismo. siendo ese, sigue siendo ese un No, punto. sí, pero hay una cosa que es interesante del último monitor de liderazgo político que hicimos, que hubo ¿Ya? un cambio ahí. A ver, Siempre ella venía como el factor determinante del rechazo, era el comunismo, por decirlo de alguna manera. Pero en el último monitor saltó el tema de la mentira y la falsedad, y yo creo que es mm, porque logró captar estos problemas que hubo con ella respecto a su programa, el desconocimiento de los errores. Entonces, yo creo que tiene que tener mucho cuidado en que ella en particular, digamos, en que tiene que ser coherente y voy a decir una cosa, tiene que ser matea, creo yo, y eso le pasa a todos, digamos, ya, en como tener mucho cuidado con lo que dicen, en que tenga consistencia con lo que declaran quienes la acompañan, su programa, sus declaraciones pasadas, porque eso hoy día con redes sociales y con inteligencia artificial o con lo que tú quieras, está muy a la mano de cualquier ciudadano. O sea, claro, yo, ¿qué dijo? Voy a internet, voy a ChatGPT, le pregunto, no sé, le pido una historia y me va a salir todo. Entonces, la ya, consistencia, yo creo que es bien central. En ya, todos los casos. y totalmente. Cast, ¿en qué se manifiesta el rechazo? Es casi el fanatismo, la dureza, en fin, o sea, yo diría que es que él no ha cambiado. Su perfil de rechazo es bien como estable en el tiempo, por decirlo de alguna manera. Ya, Tiene que ver con esta cosa más fanática, digamos, y que la gente percibe como más dura. Entonces, yo perfecto, creo que en el caso y en los otros candidatos la cosa es muy estable también en términos de perfiles. Por correcto. eso digo que cuando la gente te conoce, que cambie una opinión de ti, no es tan simple. O sea, hay una pega no menor, digamos, para Ya, que te cambie pues. la imagen que las personas tienen de ti, digamos. De todas maneras, Paulina Valenzuela, analista política, socia fundadora de Datavoz, un millón de gracias por haber compartido tu análisis hoy con nosotros acá en el mostrador. No, muchas gracias, Mirna, que estés muy Que estés bien. muy bien. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales te ofrece una experiencia enriquecedora tanto en lo intelectual como en lo cultural. Conoce a líderes del mundo político, de las ideas y de la innovación. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, acreditada por 6 años con nivel de excelencia. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Te invitamos además a suscribirte a nuestro canal de YouTube. No te olvides de hacerlo, @el mostrador podcast con V corta. Nos vamos al corte y nos vamos a meter de lleno en lo que pasó ayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el discurso de Donald Trump, esto en medio además de las declaraciones del presidente Boric respecto de Bachelet, pero también lo que ha pasado con la declaración de los países, de varios países del mundo, que han dado su apoyo a la creación de un Estado palestino, y también, por cierto, del viaje de Javier Milei buscando pedir socorro al gobierno de Donald Trump. Volvemos en un instante. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.